Hola, mi nombre es Samantha Aguilar Arcos y en este video voy a presentar mi TIC, que básicamente es mi proyecto final en cuanto a mi materia de Sociología del Derecho, que para esto nos pidieron hacer un mapa mental acerca de la sociología de las formas, hablando un poco de George Simmel. Entonces, para esto, pues yo decidí plasmarlo así en un mapa mental con varios conceptos, varias imágenes fundamentales y así. De hecho, ahorita se los voy a mostrar y pues comencemos. Entonces, para esto tenemos que la sociología formal, pues él la basaba en una sociología, pues no básica, pero sí complementaria. Entonces Simmel, de esta forma, por encima del contenido de la interacción social, denominaba como sociología formal, que esto pues obviamente se integra a la sociología de las formas y así. Y pues obviamente en el primer lugar se situaba muy cerca de la realidad, como pues estos también reflejaban inmutables ejemplos de vida real, ya que Simmel la utilizó. Entonces, pues uno de los conceptos fundamentales entrelazados con estos pues son las formas sociales, que pues como sabemos son aquellas de tipos sociales que Simmel observó acerca de una gran gama y así. De hecho, aquí tenemos un poco más contextualizando que obviamente observó una amplia gama de formas sociales, conformando de grupos, contenidos, formas, incluyendo el intercambio y el conflicto, la prostitución y la sociabilidad, que es lo que les comentaba hace poco. Ya contrarrestándolo un poco más hacia la cultura objetiva, que ahorita en un momento les voy a mencionar sus características, un poco más de esto. Uno de los principales enfoques de la sociología filosófica es el nivel cultural de la realidad social, o sea, en qué se desenvuelve, cómo están plasmados y estas cosas así. Entonces, para esto, obviamente tenemos a la filosofía del dinero, que es uno de los puntos más importantes y del cual voy a hablar. La filosofía del dinero fue obviamente inventada en el 1907 y 1978. En este transcurso ocurrió todo, que ilustra muy bien la sofisticación y amplitud del pensamiento de Simmel. O sea, él pues obviamente enfocó mucho sobre esta teoría para poder basarla y poder explicarla mucho mejor. Entonces, pues siento que es uno de los puntos fundamentales, ya que pues se habla específicamente de y él pues relaciona o correlaciona todas las demás pues fases, podemos clasificarlo así para poder entenderlo mejor. Entonces, después de esto también tenemos que pues sí, entonces tanto el Estado como una comunidad religiosa se entrelazaban dentro de Y para esto también tenemos que esta metodología permite por lo general obtener un extracto de las características comunes que se encuentran en un amplio frente de interacciones específicas, que es lo que les comentaba hace poco. Entonces también pues está la supraordinación y la subordinación, que pues básicamente mantienen una relación que es recíproca entre ambos. Y pues para esto también tenemos después que pues él nos habla ya de otros fundamentos, otras cosas, y como les comentaba, ahorita les iba a hablar un poco más de la cultura objetiva, que pues esta obviamente se basa en varios pues acontecimientos, o podemos llamarlo como fases, y la primera son las herramientas, los métodos de transmisión, la tecnología, artes, lenguaje, estabilidad. Permítanme. Todo aquí en el cuadro, de hecho ahorita como les mencionaba se los voy a acercar un poco más. También está la esfera intelectual, la sabiduría tradicional, dogmas religiosos, sistemas filosóficos, sistemas legales, códigos morales y los ideales, por ejemplo, la patria. También algo muy importante porque cabe mencionar dentro de esto es que todos, ya sean filósofos, sociólogos y todas que entran en estas ramas, pues se basan mediante métodos ya sean científicos, metafísicos, positivos, y pues este es el caso del método sociológico, que básicamente es el internacional formal. Su método consiste en seleccionar un fenómeno limitado, ya sea de algún sector o grupo, algo así, que pues finito que pues tenga un flujo de acontecimientos del mundo. Entonces para esto pues él toma pues varias pues formas de poder relacionar esto y para poder entenderlo un poco mejor.
entre estos tenemos a uno de los más importantes, que es la geometría. Para esto, pues él lo toma como un complemento, por así decirlo, que es la geometría social. Entonces la sociología formal de Simmel nos habla que se puede ver más claramente su esfuerzo para desarrollar una geometría, y dentro de esta está la distancia. Otras de sus preocupaciones de Simmel era que en su geometría social debería existir una distancia. Entonces, también de esto se deriva el número, que puede comprobarse de límites, de los límites de que él quería tomar o quería ver o quería ser específicos, donde pues básicamente puede comprobarse su interés de él mismo por el impacto del número de personas sobre la calidad de interacción en su análisis de la diferencia entre esta. Entonces, desde su punto de vista, el mundo real estaba compuesto de inmunes acontecimientos, acciones, interacciones, etcétera, que es lo que les comentaba hace poco. Entonces, por eso él iba desarrollando esa metodología a través de la interpretación, hipótesis, experimentación, y pues obteniendo un resultado concreto, porque claramente sabemos que todo esto tiene pues consecuencias de derecho. Entonces, para esto también tenemos que, después de estos acontecimientos importantes que él los plasmaba dentro de esto, pues para él no era fácil, ya que pues recibía muchas críticas de varios autores o de varios pues contemporáneos de que pues decían que sus teorías no estaban concretas, que no eran reales, que realmente sí decía algo pero no lo concretaba al 100. Entonces por eso él se basaba en esta metodología para poder dar un resultado finalmente concreto y poder pues obtener que sí estaba haciendo pues, o sea, que sí es algo concreto y real. Entonces, para esta tradición filosófica catiniana es la que insiste en la diferencia entre forma y contenido, que es lo que les explicaba, ya pues se lo fue basando y todo eso. Entonces también para esto entra el tamaño del grupo, que es un nivel más general, y se encuentra la actitud habitualmente simmeliana. Entonces, pues los tipos sociales que acabamos de hablar, pues uno de los tipos sociales enunciados por Simmel es el extraño, que incluyen al miserable, al derrochador, al aventurero y al noble. Y ahorita les voy a platicar un poco más sobre uno de los más importantes dentro de esto, porque cabe resaltar que para esto pues él los clasificaba en varios y así. Entonces pues para esto tenemos que el segundo lugar, como ya les platicaba del primer lugar, el segundo lugar no supone la imposición, sino que también, hablando ya un poco más contextualizado de el segundo lugar, que no se supone que es la imposición de categorías arbitrarias y rígidas a la realidad social. Entonces podemos decir que esto pues es raro. Entonces, para el tercer lugar tenemos la aproximación simmeliana, que no utiliza un esquema teórico general dentro del cual existen comprendidos, dentro del cual todos están comprendidos los aspectos del mundo social. Esos son los 3 puntos fundamentales y los 3 lugares. Y pues como también se había dicho que este tipo de delimitación consiste en hacer exactamente lo mismo que el Lego, es decir, que es imponer un número limitado de formas de la realidad social a la interacción en particular, para que de esta manera pues se pueda analizar un poco mejor, podemos entenderlo un poco mejor, y ya dando así que de este modo una de las grandes tendencias de la vida, la reducción social o de la calidad y cantidad, pues adquiere a ser más alto su nivel, y que de la única representación de esto pues poder complementarla un poco más hacia lo del dinero, que es lo que les platicaba pues arriba del esquema. Y también aquí el dinero aparece como un, pues, ¿cómo decirlo?, un preámbulo de una serie de desarrollos culturales e históricos que determinan su orientación de manera inequívoca.
que pues para esto es pues como el punto principal. Entonces pues yo defino mi punto principal, que para mí sí es importante lo que él nos plantea, y yo no lo contradigo porque siento que él nos ha pues dado las razones, las explicaciones y su metodología para poder entender mejor las situaciones de las formas, los rangos, las etapas y todo lo que contribuye dentro de para poder darle la razón de que las cosas sí son así. Entonces pues para hablar desde mi punto de vista y lo que actualmente podemos notar hoy en día es, por ejemplo, lo de la filosofía del dinero, que pues básicamente esta se basa en una estratificación social, que pues obviamente es la realidad en la que vivimos, donde el dinero mueve todo. Y como lo platicábamos con el profesor, pues obviamente no hay tres clases, que ya, bueno, las tres clases que se conocen principalmente son la clase alta, la clase media y la clase baja. Pero pues nosotros lo platicamos y realmente desde mi punto de vista yo sí concuerdo con el maestro, donde pues no existen este tipo de clases, que básicamente son las clases alta, la clase baja, y esta se divide en tres: la clase baja baja, la clase baja media y la clase baja alta. Y pues dentro de esto pues se encuentran pues nuestros tipos sociales o nuestros grupos sociales donde entramos dentro de esto, y pues obviamente los artistas, los políticos, etcétera, pues entran en la clase alta. Entonces pues yo creo que es muy importante como pues tener un método para poder entender esta filosofía, porque es lo que mueve el mundo. Y pues muchos de estos políticos pues obviamente entrando ya más allá de este tema pues obviamente no entran dentro de esto. Entonces pues espero esté muy claro este tema, espero haya sido bien explicado, bueno, esté bien explicado, y ahorita les voy a presentar un poco más sobre el mapa. Y pues ese fue el tema de la sociología de las formas de Hertz y Mel, y pues creo que es todo. Y pues aquí ya les puedo mostrar un poco más sobre el mapa, que de hecho lo plasmé dentro de una app realizada para, bueno, específicamente para realizar este tipo de mapas, para poder entenderlos mejor, para darles una mejor retroalimentación y poder pues tener como que un mapa concreto del tema. Entonces pues el tema básicamente fue la sociología de las formas de Hertz y Mel, donde él nos expresa varias de sus teorías y pues se basa dentro de un método para poder entender esto, donde entra la geometría, el número, el grupo social, la forma social, etcétera. Entonces pues espero que se haya retroalimentado bien, que haya sido una buena explicación. Obviamente uno de los puntos fundamentales que él se basa es la filosofía del dinero, la que mueve actualmente, la que estoy de acuerdo con esta, y que podemos entender mucho mejor pues entrando a este mapa y así. Y pues obviamente entra la religión y los estados. Entonces estos también contribuyen dentro de esto, se pueden estratificar dentro de esto y podemos conocer un poco más dentro de esto. Y pues creo que ha sido todo. Muchas gracias.